fines del siglo XIX, en la sección de alumnos internos del Instituto Nacional, nació el primer club de fútbol escolar de Chile. Esta institución, que pronto pasó a llamarse Internado FC, se trasladó junto a parte de sus fundadores al naciente Internado Nacional Barros Arana en 1902, al igual que un romántico viajero. El origen nace en un club escolar, pero podríamos decir de que la piedra angular o más relevante en la historia del nacimiento del club es el 25 de marzo de 1911, cuando Carlos Fanta, arquero en ese entonces del internado escolar, junto a un grupo de compañeros de la Universidad de Chile, consiguen la venia del rector, en este caso del internado Barros Arana, donde ellos habían sido alumnos, para poder utilizar el nombre del instituto académico, y de esta manera se crea el club universitario con el nombre de Internado Fútbol Club. A pesar de todas las dificultades vividas para lograr ser parte de la casa de estudios, el tesón de los jugadores y de los dirigentes del Internado FC pudo más. Es por ello que el 24 de mayo de 1927 fueron parte del naciente Club Universitario de Deportes, uniéndose al Atlético y al Náutico, dos entidades poderosas dentro de la Universidad de Chile. Pero los primeros pasos, en este caso del Club Universitario de Deportes, son bien complejos, porque sigue siendo un club prácticamente con la misma nomenclatura que cuando era el internado, es decir, sin apoyo de la universidad. Porque a diferencia de lo que pasa hoy, el fútbol en esa época había otra disciplina, es decir, la Federación de Deportes del 19 se forma con el atletismo, con la natación y el fútbol. Pensar que también que los futbolistas al mismo tiempo también practicaban atletismo, además del fútbol, tenis. Era una rama más, sin más privilegios ni menos recursos que las otras. Esto cambia en 1934, cuando el rector de la Casa de Estudios, Juvenal Hernández Jaque, instaura de que el nombre del Club Universitario de Deportes va a ser Universidad de Chile, y que todos los alumnos de la Casa de Bello van a pasar a ser automáticamente socios del Club Deportivo de la Universidad de Chile. Por lo tanto, la universidad empieza a involucrarse mucho más en el nombre y en lo que sucede con ella, en el fondo. El 8 de mayo de 1934, la casaquilla blanca del viejo internado quedó atrás y sus jugadores pasaron a vestir oficialmente el color azul de la Universidad de Chile. Con la U en el corazón, siguieron dando muestras de excelencia en el campo amateur, acercándose a pasos gigantes al ámbito profesional. El club hace un examen de suficiencia frente al AUDA italiano para poder ingresar al profesionalismo a principios del año 38. Es ahí donde ese examen de suficiencia, ¿cierto?, ven que el equipo está preparado para poder participar en primera división. Y el fútbol se incorpora en la gran competencia con ayuda de la universidad, sin duda, pero un poco recelosa de lo que podía pasar. Porque el primer campeonato no fue muy bueno, el de la U, pero ya el segundo, ya qué sé yo, ya está enrielado en esto del fútbol profesional, en la alta exigencia, y ahí comienza a atraer gente, afirmado fundamentalmente en dos figuras: su arquero, Eduardo Simián, el Pulpo Simián, y el Cañón Alonso, el gran goleador. Y consiguieron resultados que también sorprendieron a todo el mundo, jugando contra Colo-Colo, jugando contra Audax Italiano, Magallanes, que eran los grandes de la época. Fue un campeonato muy reñido y a la U le toca disputar el título en la última fecha con el National Juventus. Y gana la U 2-0. La U se paró de igual a igual y como digo, dio una sorpresa mayúscula. Ese título no está en los cálculos de nadie. Luego de la corona de 1940, los años pasaron para el club y la hazaña no se repitió. Es por ello que el Alma Mater proyectó un plan de menores de alto rendimiento, que buscó formar y no comprar jugadores, pero utilizando siempre todos los valores y capacidades de sus profesionales. Fue a comienzos de los años 50, que coincidentemente la directiva de la Universidad de Chile estaba integrada por varios médicos. Entonces Luis Álamo, que había sido jugador, que era profesor primario, que tenía cierta idea de que el fútbol iba a cambiar,
les propone hacer un plan integral científico-deportivo. Profesor, el asistente social, preocupado de todo el contexto de la persona, para que no le faltara ni cariño, ni acompañamiento, ni salud, ni alimentación, ni estudio, y después venía lo futbolístico. Una vez establecido el plan de trabajo, Luis Álamos inició el proceso de búsqueda. Junto a él estaban Hernán Carrasco, Washington Urrutia y Pepe Ruiz, sus fieles ayudantes. Yo jugaba hockey en patines. Mi cuñado, hermano de mi señora, vamos a chutear al Estadio Nacional un día, qué sé yo, estábamos en vacaciones. Vamos. Estaban probando gente en la cancha al lado. Y de repente se nos acercó Lucho Álamos. ¿Quieren jugar con nosotros? Ya, pues. Puta, lo único que dejaron, anotaron el nombre y todo fue a mí, pues. Yo llego a la U en el año 48, cuando tenía 11 años, por intermedio de un profesor que yo tenía en la escuela primaria, don Hugo Tazara. Y él me llevó, junto con un grupo muy grande de ahí de nuestro barrio, a probarlo a la U. Pero como en todas las cosas de la vida, los buscatalentos también contaron con la buena fortuna. Bueno, yo estudiaba en la escuela Federico Errázuriz, que está en Vicuña Maquena con Avenida Mata. Nos llevaban todos los sábados al Estadio Nacional. Y allá nos esperaba don Luis Tirado Gordillo, que en paz descansa, que fue entrenador de la U. Y un día la pelota que estábamos jugando cayó en medio de ellos. Cayó aquí, por ejemplo. Y entonces nadie la quería ir a buscarla. Y yo fui a buscarla. Don Luis Tirado en ese momento le dice a los este chico que está recogiendo la pelota aquí es buenísimo. Y le pega fuerte a la pelota con la zurda. Después cuando terminó me dijo él que si quería jugar en la U. Las falencias de Universidad de Chile a inicios de la década apuraron el debut de Leonel Sánchez en 1953. Tras él lo hicieron Ibarra, Eizaguirre, Navarro y Campos. Pero la U no pasaba por buenos momentos. De hecho, cuando ya mi padre llevaba un par de años en divisiones menores, le dan el equipo para que lo salve del descenso. Era astuto, por eso le decían el zorro, ¿no? Por las cosas que inventaba en los entrenamientos y en los partidos. Cómo anular a los rivales. La gracia de la U ganaba. La U en ese tiempo ganaba todos los clásicos. Llegamos al 57, 58, ya hay un equipo bien formado. Se trajeron jugadores de buen nivel, como era René Menéndez, Ernesto Álvarez, Oscar Colo. Bueno, estaba Braulio Muso, Hugo Núñez. Bueno, estaba Leonel, estábamos todos. Y ahí fue que el 59, con todo el trabajo que se estaba haciendo, fuimos campeones en el 59 por primera vez en el Valle Azul. Y Colo-Colo se la farreó. Faltaban 3 partidos y tenía 6 puntos. Y perdió los 3 últimos partidos Colo-Colo. Nosotros los ganamos los 3, los pillamos. Fuimos a definición y anímicamente yo creo que nosotros íbamos mucho mejores por el hecho de haber pillado, qué sé yo. Y la ilusión de la juventud, porque éramos puros cabros. Entonces entramos sin ninguna obligación de ganar el campeonato. Ahí se armó la realidad con Colo-Colo, el 59. Porque antes siempre decían que los clásicos eran la U y Católica, antes que el 59. Pero el 59 se formó la realidad con Colo-Colo, y de ahí es que con Colo-Colo fuimos a la disputa con los 10 años, 59 hasta 69. El 60 no fue un año muy brillante para la U. Después de conseguir el título, no logra mantener el nivel y es superado por Colo-Colo. El 61, en cambio, pudo ser campeón perfectamente. O sea, el 61, el mejor equipo de ese campeonato fue Universidad de Chile, sin ninguna duda.
y pierde el campeonato por una intención de ellos de ganarlo invicto. En 1962, y luego de ser parte de extensas giras internacionales y del tercer lugar en el Mundial de Fútbol en Chile, los seleccionados del Valle llegaron al pic de su rendimiento, un nivel supremo que sufrieron todos sus rivales. Se jugó el Mundial en Chile en 1962, donde estaba prácticamente todo el equipo de la U en la selección. Y terminado ese campeonato mundial, la U hace una gira a Europa. Cuando llega el equipo titular, el equipo está 14º. Y se produce el gran fenómeno. El gran fenómeno. De ahí para adelante, faltando 19 partidos, gana 18 y empata 1. ¿Y cómo los gana? Le hizo 9 goles a Magallanes, le hizo 8 goles a Everton, le hizo 7 goles a Ferrodamen, le hizo 6 goles a Colo-Colo, le hizo 5 goles a la Unión, 4-1 a la Católica, fácil. Fue una consecuencia, yo creo, una consecuencia de lo picado que veníamos a haber perdido el campeonato antes. Yo creo que eso fue más importante porque estábamos bien sentidos porque nos costó tanto, pero estábamos juramentados de volverle a ganar a la Católica. Y ya después le decíamos que eran hijos nuestros, nomás, nada más. Nada más. El equipo del 62 debe ser el mejor de la historia de la U, sí. Una vez que Colo-Colo le arrebatara por un punto el título de 1963, el Valle Azul volvió a la carga. De ahí en más arrasó con sus contrincantes sin encontrar oposición, escribiendo el primer bicampeonato de la historia laica. Lo curioso es que el año 63 la U también tiene una remontada ante Colo-Colo que estaba justamente dirigida por Hernán Carrasco. Terminada la última fecha, Luis Álamos va, saluda a Hernán Carrasco y lo felicita por el título, pero le dice que en revancha el cuadro azul va a vencer en los 2 campeonatos siguientes, es decir, del 64 y 65. Esos son 2 años de que la U los marca con mucha ventaja, es realmente demoledor y con bastante tranquilidad los gana. Rubén Marcos ya es figura en el fútbol chileno, consagrado absolutamente. Carlos Campos llega al máximo de su poder goleador. Jugábamos muy tranquilos, muy confiados, que sabíamos que íbamos a ganar. No creíamos que nosotros que no iban a algún equipo les podía ganar. Entonces eso fueron momentos muy lindos de la U. Y que son los últimos que dirige Luis Álamos. Se termina de alguna manera el ciclo, ya viene una renovación. Ocurre el año 66 que casi todo el equipo se va al Mundial de Inglaterra. Claro, muchos pensaron que iban a ser convocados o citados para ese Mundial jugadores de la U, como estaba mi padre ahí, que sé yo, que era el entrenador de ellos, pero no fueron todos. Entonces por ahí hay un quiebre de este proceso. Llega don Alejandro Scopelli y logramos ser campeones el año 67 con una gran campaña. O sea, sacamos una ventaja de muchos puntos al segundo lugar. Y ahí se produce el cambio por don Ulises Ramos y logramos ser nuevamente campeón con una U renovada. Aparecieron los grandes cracks nuevos de la U, pero de la U. Juan Rodríguez, Ernesto Josh, Chico Araya, Flaco Ganga. Era un equipo que ya prácticamente estaba armado. Había que incorporarle una o dos figuras o uno o dos jugadores, digámoslo así, y el equipo probablemente iba a funcionar igual. Yo no me recuerdo que haya variado mucho de Scopelli a Ramos. No, creo que no. Y de hecho, fíjate, si uno saca la cuenta,
El 61 fue subcampeón peleando el título. El 62 fue campeón. El 63 perdió por 1 punto el título. El 64 campeón la U, 65 campeón la U, 66 campeón la Católica, pero con la U también dejando de jugar todo el periodo que duró el Mundial de Inglaterra. El 67 fue campeón. El 68 fue tercero, pero a 1 punto del campeón. Y el 69 fue campeón. Es decir, pudo ser campeón en todos los campeonatos del año 60. Entonces, eso es lo que digo yo, eso no ha sido igualado y no va a ser igualado. Los éxitos del ballet coronaron a Universidad de Chile como el mejor equipo de la década de los 60. 6 títulos habían engalanado al club y sus hinchas, que nunca imaginaron que esta etapa de gloria se mantendría en el recuerdo inmediato por largos 25 años. En la década de los 70, los años dorados de la Casa de Estudios y del Club de Fútbol se esfuman de un golpe. Atrás quedaron las alegrías en el Estadio Nacional y sus hinchas comienzan a vivir una vida más oscura. Y el golpe definitivamente marca un quiebre en la forma de administrar el club y de entender el club, que pasa a ser no solo profesional desde el punto de vista de estar separado del resto de las ramas, sino que además se involucran actores relevantes en la dictadura militar en la administración del club. Y a partir de eso también se generan una serie de movimientos extraños, si se quiere, con los bienes y los capitales que tenía el club en ese momento. Nuestra sede, que estaba en Santa Lucía 240, nos tuvimos que ir a Marín. Se podría decir, hay algo ahí que también refleja la historia del país, social, cultural, de esa época también. Y la universidad también sufrió. Esa relación universidad y club se deterioró, no congeniaban. Se descuidó el trabajo de las divisiones inferiores. Y así empezó de tumbo en tumbo, se le acabó la generación dorada de los ballets, hasta que el año 80 se hace un esfuerzo y traen a Fernando Riera, y él logra armar un equipo también con una base buena, una base que surgió, yo diría, espontáneamente, ¿no? Aparece Vigorra, aparece Pellegrini, aparece Celada, Pinto, Socias, el mismo Bombalé. Un racimito de jugadores que armaron algo bueno. Así, con una U renovada, Riera gana la Copa Chile y llega a la penúltima fecha en Coronel con la primera opción de ser campeón después de 11 años. La U venía con ventaja sobre Cobreloa, venía con ventaja y era bien posible que la mantuviera. Lota descendido, la U ganando 1-0. El Lota estaba jugando con 10 jugadores, ya había sido expulsado un jugador. El partido estaba tranquilo, prácticamente liquidado, sino por el contrario, lo dominábamos y llegábamos nosotros, estábamos mucho más cerca de nosotros a hacer el segundo gol que Lota de empatarnos. Y en minuto 94 Lota hubo un centro así desesperado hacia el área de la Universidad de Chile. Y Manuel viene retrocediendo y yo estoy por detrás de él y le grito. Yo estoy elevándome y por detrás Hugo Carballo sale con la rodilla arriba, ¿no? Y me pasa a llevar, me golpea la espalda y me pasa a llevar. Yo lo cabeceo y él despeja con los puños, pero la despeja hacia arriba. Cayó Carballo, Quintano también cayó y el balón quedó en el aire y vino Espósito, me acuerdo, un jugador de Lota, y Quintano en su caída saca con el codo, con esta parte del brazo, transporta el balón de acá hacia
pero no tenía idea dónde estaba la pelota ni qué es lo que había pasado. Y eso es lo que le dije a Marín. Para mí fue una mano intencional. Lo que más me dolió cobrar un penal contra la Universidad de Chile. Y me dolió más que los mismos hinchas de la U. Cobreloa pasa arriba y ya no hay caso. Ahí ya se mantiene Cobreloa como puntero. Nosotros quedamos absolutamente desmoralizados. Veníamos todos derrotados, veníamos todos llorando en el avión. El último partido con Audax lo perdemos y entramos a lo que es la liguilla. Y en esa liguilla nos enfrentamos a O'Higgins y a Colo-Colo. Se llega en igualdad de puntaje en la liguilla y hay una definición final. Para variar, un penal en los últimos minutos que ataja a Hugo Carballo, saca a Héctor Offen. Que centra atrás y aparece Arturo Salá para ganar 1-0 y clasificamos campeones de esa liguilla. Y realmente fue algo espectacular, o sea, uno con el tiempo se da dando cuenta de que logramos algo que estábamos muertos, estábamos desmoralizados, no queríamos concentrar, peleábamos entre nosotros, nadie quería nada porque habíamos perdido un título imperdible, porque lo regaló la U. Entonces, ese día ya se coronó con el ir a la Copa Libertadores. A fines de esa temporada, y aprovechando la buena campaña, el club se desliga oficialmente de la Casa de Estudios, dando nacimiento a la Corfuch, una corporación que generará una gran deuda de arrastre. La U viene de tumbo en tumbo, la U mal económicamente, mal futbolísticamente. De ahí no se logró nada más hasta que logra desarmar el equipo Ambrosio y nos regala o nos cambia a Audax con Sandrino y 2, 3, 4 jugadores más, Mosquera, Chondo, Tejeda, por Carlos Ramos y Héctor Díaz. Son los momentos duros de la U, los momentos duros que uno no había vivido anteriormente. Llega el año 88, donde Waldo Green se la juega con Manuel Pellegrini, el 88. Entonces Manuel tenía grandes problemas porque Manuel quería formar un equipo joven, un equipo juvenil. Es como que nos hubiesen endosado la responsabilidad a nosotros de la gente joven que venía de suplir el club. Pero había algo que no nos hacía consolidarnos como equipo. Nos fuimos encontrando con malos resultados, resultados que quizás no jugábamos tan mal, en un equipo que jugaba correcto, pero en un momento nos vimos complicados. Pellegrini, claro, tuvo la mala idea para el club, buena para él, de irse a perfeccionar a Inglaterra. Manuel anduvo un mes afuera, fueron 4 partidos y nosotros nos quedamos con 8 puntos menos. La penúltima fecha, cuando le ganamos a Colo-Colo en el Estadio Nacional, nosotros dijimos, esto se acabó. Nunca pensamos, nosotros nos mirábamos que íbamos a irnos a segunda división. Y además, en la última fecha, se produjeron todos los resultados que podían desfavorecer a la Universidad de Chile. Unión tenía que ir a ganar a Católica, a San Carlos de Apoquindo, en una campaña que había hecho Católica que estaba invicta, que no tenía ningún partido perdido y que era justamente un equipo que no tenía cómo sacar resultados. Y O'Higgins tenía que ir a sacarle resultados justamente a la 8ª región, a Huachipato. Y estaba en la banca y empezamos a saber lo que estaba sucediendo. Nosotros íbamos perdiendo 2-0 con Cobresal. El resultado lo teníamos a cuesta arriba. Y me recuerdo
que terminamos en algún momento yéndonos a la orilla de la cancha para tratar de transmitir lo que estaba pasando en los diferentes equipos, porque esto pasaron en los últimos 20 minutos. Incluso le hablábamos, yo lo reconozco, le gritábamos a los muchachos de Cobresal. Nosotros le decíamos, nos estamos yendo abajo, no es que nos ayudaran, pero sí que entendieran que había un tema de desesperación dentro de lo que nosotros, sobre todo estando fuera, y que no podíamos marcar esa diferencia. Por lo tanto, para nosotros era imprescindible tratar de quedarnos con el resultado final. Lo que viene después del pitazo final, la debacle, es la muerte, es sentir que era un muerto dando pasos y que tenías que seguir respirando. Tremenda, una de las pocas veces que se me han caído las lágrimas, digamos, en el fútbol, pensando en la gente, ese cariño que le tiene la gente, el hincha de la U, cómo estaría destruida, me imagino. Yo estaba con Braulio Musso en la Torre Sur y los dos viejos llorando por el descenso de la U. Pero a la larga, fue una bendición, ¿eh? Pues la U topó fondo, o sea, más abajo ya no podía caer y ahí se produce el resurgimiento. A partir del 15 de enero de 1989, Universidad de Chile tiene un nuevo espíritu. El equipo recuperó la mística perdida dentro y fuera de la cancha, apoyada fuertemente en un cambio generacional. La U parte y se arma un grupo muy bueno de jugadores, experimentados como Fournier, que había pasado por muchos clubes en primera, y sobre todo, a mi consideración, con Severino Vasconcelos, que le da la cohesión, la madurez que este equipo tenía, un jugador totalmente antiguo, un jugador totalmente rival, y con él salimos adelante después de un inicio muy duro. La U pierde ese partido con Curicó, después empata con Puerto Montt acá, y después pierde con Colchagua acá. Y era complejo, porque todos te querían ganar. Y empieza con este partido con Magallanes en la quinta fecha. También entra en estos tubos que entran los equipos que no se detienen. Y ahí se fue como hubo un recambio generacional en la hinchada y se forjó un sentimiento que al final hace que nos hagamos mucho más fuertes. No tanto en lo deportivo o institucionalmente hablando, sino en lo afectivo hacia el club. Ahí apareció el verdadero hincha de la U, ahí apareció el que recorrió el sur con nosotros en la primera vez, en segunda división en ese entonces, y recorrió el sur, y en canchas con barro, en días lloviendo, trasladándose en buses, trasladándose en tren, trasladándose en autos. La U llenaba todos los estadios. La U empieza con la barra de los abajo. Son los triunfos los que empiezan a terminar por dar una identidad, que se empieza a entusiasmar la gente, cada vez hay más gente. Santa Laura, que fue casi siempre el reducto que más se utilizó, lleno, y se concluye con este partido con Magallanes en la penúltima fecha de la segunda fase del torneo, donde se termina ganando con el cabezazo de Vasconcelos, que es el 2-0. Y eso, claro, nos llevó al último partido con Curicó. Y terminamos un año exitoso con una U gloriosa, con algo que no te olvidas nunca, con la multitud en las calles. Logra el ascenso y ya es otra cosa. O sea, aquí empieza otra era. Y así fue. Después de una temporada en la segunda división, Universidad de Chile recuperó la categoría junto a sus nuevos seguidores.
La vuelta se había conseguido por la entrega de sus jugadores, por la pasión de sus hinchas y por la dignidad de la casa de estudios que aún mantenía el nombre del club. La vuelta a Primera División no es fructífera para los azules. El equipo no se consolida en la cancha, al igual que ocurría en el plano dirigencial. Esto hasta que en 1992 asume la presidencia el nefrólogo René Orozco. Y ahí hay una revolución, un cambio totalmente absoluto. Se paga igual que cualquier empresa, había una liquidación de sueldo, había una serie de cosas que nosotros la verdad es que no la veíamos en las administraciones anteriores. Y desde el punto de vista técnico, Arturo puso todo lo demás, vale decir, todo un trabajo profesional, desde la escuela de fútbol hasta el primer equipo. Con el estilo de Arturo, que es muy conservador y todo, ¿no? Pero él ayudó mucho a organizarnos y nos ayudó a crecer a nosotros también como jugadores. Se hablaba de hacer las cosas bien, de hacer crecer a la U, de construir una nueva U. Y terminamos estando entre los 4 o 5 primeros del campeonato, haciendo una muy buena campaña. La del 92 estuvimos a 2 minutos de ir a Copa Libertadores. El 93 fue bastante similar, todo. La presión en la tabla. Es más, la primera rueda del 93 terminamos primero. Y después la segunda rueda nos caímos, terminamos cuarto, quinto. Y bueno, vamos a la liguilla también, estuvimos peleando hasta el final, pero no pudimos ganar. Y ahí hubo más frustración que la vez anterior, porque éramos un equipo ya un poco más formado el que pierde esa liguilla. Y año a año, del 92 al 93, estaba Arturo Salá, el mismo entrenador, trabajando permanentemente. Y del 92 para el 93 se sumaron una serie de refuerzos. Los hermanos Castañeda, Mardones, Romero, y después aparece la aparición de Marcelo Sala. Era un jugador juvenil, un juvenil más, muy destacado por supuesto, pero en ese momento estaba Goldberg, estaba el Bombero, incluso estaba el Rata Rodríguez, habían contratado, habían otros jugadores que por una cosa reglamentaria teníamos que tener un juvenil en cancha. Y la rompió, le hizo 3 goles a Colombia y no salió nunca más. Ya iniciada la campaña en 1994 y con el equipo en alza, el técnico Arturo Salá aceptó una oferta y partió a dirigir al Monterrey de México. En su reemplazo y de emergencia, asumió su ayudante Jorge Socias. Y se va Arturo y nos golpea. El primer partido que jugamos el torneo nacional ya con el Lulo, perdemos 3-0 con O'Higgins en Rancagua. De golpe comenzamos a retomar la senda, comenzamos a ganar nuevamente. Se nos distanció la Católica, tenía un equipazo, pero la última etapa nuestra fue muy buena. Al igual que en la época del Ballet Azul, Universidad de Chile en 1994 generó una dura rivalidad con Universidad Católica. Claro que esta U era distinta a la de los años 60, y no se veía tan potente como la UC de Gorosito, Acosta y Sergio Fabián Vázquez. Entonces nosotros sabíamos que era el equipo a vencer. Y después la Católica perdió partidos importantes porque la Católica nos llevaba 6-7 puntos de diferencia y en esa época eran de a 2 los puntos. Y bueno, y nosotros también le ganamos 1-0 con gol de Marcelo.
que nos dio la posibilidad de llegar a El Salvador con una ventaja y mantenerla. El 18 de diciembre de 1994, Universidad de Chile tiene la gran oportunidad de romper el maleficio de 25 años sin títulos. Los hinchas, inspirados en este deseo, acometen un verdadero peregrinaje hasta el estadio de El Salvador, donde se jugará la última fecha del torneo, frente a Cobresal. Fue tal vez el partido más difícil de la U de ese año. O sea, teníamos claro que teníamos todo el peso de la historia encima. Eran 25 años y teníamos la gran posibilidad ahí. Y era una mochila muy pesada, siempre digo yo, era una mochila demasiado pesada. Y Cobresal agrandado, Cobresal no sé si estimulado, pero fue un gran adversario. Para peor de males, en el segundo tiempo, un córner, quedo yo a mitad de camino y entra el Fito Valle, hace el gol de cabeza y se pone 1-0. Pero a mí lo que más me impactó es que toda la cancha se quedó en silencio. Y mira, le digo, ya, concha de su madre, ahora lo necesitamos, ahora necesitamos que grite. Y ahí la gente empieza a gritar otra vez y a alentar. Y entramos el segundo tiempo y tampoco teníamos gran reacción, no avasallábamos como lo habíamos hecho y yo tenía claro que era ahí o nunca. Y yo me acuerdo que viene el enganche de Marcelo, que Marcelo mete una pelota en diagonal de derecha a la izquierda y Marcelo le pica a Juanito Rivera y Juanito, como no lo ve, y él le gana la posición y lo empuja un poco. Lo saca de posición, por lo tanto es penal. Un penal también. ¿Fue penal? ¿No fue penal? La típica. Lo más tensionante fue todo el rato que pasó entre esa jugada que cobran el penal a que se tira el penal. No pasaba nunca el tiempo. Se jugaban tantas cosas en esa pelota. Era una pelota. Se te pasan un montón de cosas por la cabeza. ¿Cuántas veces le habré pedido a Dios que lo hiciera? Hasta que viene el penal y es seco del Pato Mardones. Mira, siempre lo ha hablado Pato, le decía, no sabéis cómo estaba yo. Lo que venía después era lo difícil, fue aguantar a Cobresal que se nos venía encima, y se nos venía encima, y se nos venía encima, y no pasaba nunca el tiempo. Toca el silbato y está la explosión, el júbilo. Entra toda la gente a celebrar, a abrazarnos. Cuando llegamos al aeropuerto, desde el aeropuerto hasta Plaza Italia, era un mar de gente por los dos costados. Millones de gente, millones. A mí el año 94, en una entrevista que me hace, no me acuerdo bien la pregunta, yo le respondo, caballo bueno repite. Estaba seguro que el año 95 volvíamos a ser campeón. Y la consolidación de todos nosotros, de los que ya veníamos mostrando algo que lamentablemente no se coronó nomás con lo que viene después, por la Copa Libertadores, que llegamos al final. Recuperó el Capitana. Habilita de Gonzalo, se lo voy a contar el segundo, la pegó. Viene. 4 años pasarán hasta que la U vuelva a gritar campeón. Y lo hará con César Bacha en el banco. Aquel equipo de 1999 tuvo 2 figuras rutilantes en la cancha, el goleador Pedro Heidi González y el retornado Leonardo Rodríguez.
A ellos se sumó en la temporada 2000 Diego Rivarola, quien trajo los goles en el Monumental. Y también el tercer bicampeonato. Ese fue un gran equipo que tuvo la U. Fue tremendo equipo, tremendo. Uno de los mejores equipos que ha tenido en la historia del club. Ese equipo jugaba solo, ese equipo andaba solo. Era muy fácil entrar a ese equipo. O sea, yo creo que yo tuve la personalidad y la suerte de entrar bien, pero también tuve la suerte de que encontré un equipo que estaba armado, encontré un equipo que me aceptó de buena forma y encontré un equipo que era muy potente dentro de la cancha. En el año 99 me acuerdo que 4 fechas antes fuimos campeones. Contra Santiago Mori, me acuerdo, en el Nacional. Otro dato, que ganamos 13 partidos seguidos. Que también ningún equipo a nivel nacional ganamos en un campeonato 13 partidos seguidos. Estuvimos 33 fechas invictos, que entiendo también es otro récord. Yo creo que a partir de ahí, sin duda que la del 94-95 marca un hito importantísimo, pero creo que la del 2000 es la que marca una era un poco más ganadora y de aspiración en torneos internacionales, de participación y de ser mucho más protagonista, me parece. Si bien en la apertura 2004 la U sumó una nueva estrella con Héctor Pinto a la cabeza, el tema económico empeoró. Por ello, 2 años más tarde, y producto de la deuda de arrastre de la Corfuch, el club se fue a la quiebra, permitiendo el nacimiento en 2007 de la sociedad anónima Azul Azul. Cosas básicas que en todos lados del mundo tenían y la verdad que nosotros en la última época no lo teníamos. Era un centro de entrenamiento, canchas acorde a un club tan importante como la Universidad de Chile. Había muchas dudas de cómo iba a funcionar todo lo que era Sociedad Anónima, no tan solamente en la U, sino que en el campeonato nacional de todos los equipos. Hay mucha gente que piensa que el club no iba a seguir siendo el mismo con Azul Azul. Yo creo que ahí se provoca el primer error. Yo creo que si hay algo importante que tiene la gente de Azul Azul, a diferencia de otras sociedades anónimas, es que la gente de Azul Azul es azul. Bajo el control de Azul Azul, Universidad de Chile sumó su 13ª estrella en el Apertura 2009 con Sergio Marcarián en el banco. El uruguayo también hizo una muy buena Copa Libertadores con el equipo, al igual que su sucesor Gerardo Peluso, lo que anticipaba que el plantel estaba para cosas mayores, algo que se cumple en 2011 con la llegada de Jorge Sampaoli. Un técnico que claramente era una apuesta de la dirigencia como es Jorge Sampaoli, se empieza a consolidar una idea futbolística, yo diría que revolucionaria para ese momento. Pero cuando llegó acá obviamente nos sorprendió por su manera de trabajar, de entrenar, muy intenso. Nos convenció de algo que él creía que iba a dar mucho éxito y lo trabajó a cabalidad, con una convicción que a la larga nosotros era lo que creíamos y lo que nos dio bastantes resultados. Lo primero que nos marcó fue el clásico, que ganamos sobre la hora. Íbamos perdiendo 1-0 y faltando poco, gol de Gustavo y el otro de Diego. Vargas está habilitado, Vargas, el centro, Rivarola, gol. ¡Gol! Ese fue un día que ahí tomamos muchísima confianza. Empezaban a venir los triunfos y yo creo que donde uno se convence más es cuando se gana la final a Católica. El partido de ida lo había ganado la Católica 2-0. ¿No? La U necesitaba 3 goles de diferencia. Acá está Gustavo, le va a pegar Canales, gol. Hace el primero. Y le empatan. O sea, vuelve a necesitar 3 goles para poder. Y los hace. Balón de Arangui, cabezazo. Acá está Gustavo, le va a pegar, le pegó. Siempre Puch, le va a pegar Puch.
obviamente que la gente fue la que nos levantó, la que confió en nosotros. Entonces ese equipo de la U tenía también todas esas características ancestrales del equipo, más la exigencia de San Paolo. Ya con un plantel maduro y ganador, Universidad de Chile enfrenta la 10ª versión de la Copa Sudamericana en 2011, apoyada en la calidad de sus jugadores y también en su atrevido estilo de juego. Con jugadores de muy buen nivel y en muy buen estado. Eduardo Vargas, Pancho Castro, Charles Aranguis, que ya había salido al exterior, pero que finalmente era un talento que estaba ahí a punto de explotar. Más una dirección técnica muy sabia. La Copa Sudamericana se logra jugando un fútbol impresionante, ganando acá de local y de visita. La U empata con los uruguayos del primer partido con Fénix. Que también con Fénix fue un partido que Eduardo ya empieza a marcar el camino de su gran torneo, de su gran año. Y pudimos pasar. Después obviamente nos tocó Nacional, un equipo que también uno aprecia y quiere mucho. Y a medida que íbamos avanzando, íbamos diciendo, podemos. Hasta que llegó sin duda ese partido de Flamengo. Y de repente ganarle de la forma que le ganamos, creo que ahí todos despertamos y dijimos, estamos para cosas mayores. Esa exhibición en Brasil, en Maracaná, una de las grandes actuaciones de un club chileno en el exterior. Dominou Vargas, ahí vem o Vargas, olha o Vargas. Creo yo que esa noche la U jugó como jugaba el Balea Azul. Bueno, muy bien, pero muy bien. Y esa noche yo le rogaba a Dios, ¿cómo no tener 30, 40 años menos y poder estar ahí metido, jugando, por Dios? Levou pro pé direito, tocou de calcanhar na esquerda, bateu no Y a partir de ahí la U entraba y nosotros teníamos un convencimiento que íbamos a ganar, que ni siquiera era cuestión de tema. Y nos tocaba con Vasco, que es el equipo que más goleador que estaba en la Copa. Si bien fue parejo, nosotros tuvimos esa pelota de Osvaldo que entra y bueno, felicidad, y obviamente teníamos que cuidar el resultado. Y pudimos manejar el partido con tranquilidad. Para llegar al último partido y dar otra exhibición, porque el último partido también fue otra maravilla de fútbol. Nosotros creo que manejamos muy bien el partido, intenso, jugamos, ellos no pudieron hacer mucho. Segundo tiempo vinieron los 2 goles sobre el final de Gustavo y el golazo, bueno, de Eduardo, que para culminar la Copa. Con Pepe tuvimos el privilegio de ser las 2 personas, los 2 jugadores que levantamos la primera Copa Internacional que va a estar en la historia de este club. Culminando, claro, con un tricampeonato que fue único, es muy difícil que se vuelva a repetir. Luego del éxito en la Copa Sudamericana, Universidad de Chile logró otro estatus y si bien recuperó su beta ganadora con Martín Lazarte en el banco en 2014, en 2017, con Ángel Guillermo Hoyos, consagró más de 2 décadas exitosas que casi doblan lo celebrado por el Balea Azul. A nivel deportivo han sido indiscutiblemente de los mejores de la historia de la U. La Copa Sudamericana está ahí para el que quiera dudarlo. El tricampeonato de San Paolo está ahí para el que quiera dudarlo. No sé, tendría que sumar la cantidad de títulos en estos 10 años. Y eso tiene que ver con que el club de algún modo ha ido reencontrando su identidad. Tiene una mística muy especial, yo creo que única en el fútbol chileno. Y esa mística se contagia, es el seguidor y es el equipo. Que a veces la U no está tan bien en la tabla o los partidos se ponen difíciles y es la hinchada la que sale tal como en los años 60, tal como en los años 90.
nos hizo ganar título, aparece ahora y te levanta un equipo que se siente muy motivado cuando tiene esa gente atrás. Absolutamente. Lo que pasa es que eso solamente lo entendemos nosotros. Nadie más. Partiendo desde el viejo internado, siguiendo luego con el ballet, Universidad de Chile construyó una historia gloriosa, ligada antaño a la casa de estudios y hoy a la pasión de sus hinchas, que siguen al equipo por un sentimiento que los lleva a ser parte de la llamada Gran Familia Azul.